Buenas noches, bienvenidos a una de las dos transmisiones especiales Star Medical Talks que realizaremos por el mes de la lucha contra el cáncer de mama. Hoy conmemoramos el Día Oficial, buscando sensibilizar y generando conciencia sobre la importancia de realizarse estudios de manera regular con la finalidad de detectar cualquier anomalía oportunamente. Nuestra campaña busca empoderar e impulsar la valentía de todas las mujeres para que empiecen a cuidarse, checarse y tomen el control de su salud en sus manos. Antes de comenzar, les recuerdo que pueden dejarnos cualquier duda sobre el cáncer de mama durante los primeros 15 minutos de este en vivo y automáticamente estarán participando en un giveaway para ganar un check-up mujer, el cual incluye ultrasonido mamario para menores de 40 o mastografía para mayores de 40 años, ultrasonido pélvico, examen general de orina, biometría hemática, química sanguínea de 2 elementos y valoración médica. También es un gusto comentarles que durante todo el mes tenemos precios especiales en mastografía o ultrasonido mamario, así como en densitometría ósea, Papa Nicolau, ultrasonido pélvico, perfil femenino y check-up mujer. Contacta al Hospital Star Médica de tu preferencia o escríbenos a través de redes sociales para compartirte información. Ahora sí comenzamos, y qué mejor que hablar de este tema tan importante y en una fecha conmemorativa que con un médico especialista. Le doy la bienvenida al doctor Josep Arturo Pedraza Alanís, cirujano oncólogo certificado por el Consejo Mexicano de Oncología, miembro de la Sociedad Mexicana de Oncología, miembro de la Sociedad de Oncología Quirúrgica en México y miembro de la European Society for Medical Oncology. Doctor Josep, bienvenido, ¿cómo está? Hola, buenas tardes a todos. Pues aquí con este entusiasmo de hablar de cáncer de mama a todas las pacientitas y a todos los oyentes en esta tarde nos complacen con su presencia. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy y darse el tiempo para aclarar las dudas más recurrentes que tienen las pacientes sobre la detección oportuna del cáncer de mama. Si le parece, me gustaría que abramos el tema con las siguientes preguntas. La primera sería, ¿por qué es importante la detección oportuna del cáncer de mama, doctor? Bueno, es una pregunta muy obvia su respuesta, el por qué es importante tener un diagnóstico de cáncer de mama oportuno, porque cuando nosotros diagnosticamos a una paciente de manera oportuna, podemos en algunos casos incluso hablar de curación de la enfermedad. Y si entre más temprano podamos nosotros detectar a las pacientes, cuando ellas se realicen los estudios que tanto auge han tomado en este mes, como ultrasonidos, mastografías, dependiendo de su edad o de su condición física o de sus antecedentes, entre más temprano nosotros detectemos alguna lesión, podemos detectar lesiones de milímetros hasta de 1 centímetro o menos, pues, en este caso, casi todas las pacientes tienen una oportunidad de tener un buen pronóstico de vida. Incluso son estas pacientes las que cuando se detectan de manera oportuna, que tienen mayor oportunidad, uno como cirujano oncólogo, de preservarles el pecho, de no cortarles todo el pecho, e incluso los ganglios de la axila, que es el lugar donde el cáncer de mama metastatiza de manera preferencial hacia los ganglios de la axila. Si nosotros llegamos a tener una paciente con un diagnóstico oportuno, entonces esas pacientes tienen ese gran beneficio de poderlas llevar a una cirugía conservadora de mama, cirugía conservadora de axila, mediante técnicas quirúrgicas y mediante también la administración de técnicas oncoplásticas para que las pacientes no pierdan su pecho. Entonces, es súper valioso que una paciente diagnosticarla de manera oportuna, ya que todo cambia en ella. El decir que casi algunas pacientes pueden llegar, como bien les había dicho, hasta la curación de un cáncer de mama, o de tener un mejor control y de no estar pensando después, ¿por qué no lo hice antes, no? Con los estudios ya de imagen tan rutinarios que se puede hacer como ultrasonido y la mastografía. De acuerdo, doctor. Muchísimas gracias. La segunda pregunta sería, ¿cuáles son los principales signos y síntomas del cáncer de mama? Bueno, en realidad, el cáncer en general no duele o llega a ser doloroso cuando ya los
pacientes llegan con tumores ya muy avanzados, ¿sí? Pero que nosotros esperamos algún síntoma del cáncer de mama, no lo es así. Algunos signos que pueden presentar algunos pacientes son secreción por el pezón. Esta secreción por el pezón en algunas ocasiones es de tipo sanguinolento, ¿sí? Y esto nos está hablando de que probablemente tengamos un tumor que esté en la parte central, de preferencia cuando es esta manifestación, o tumores in situ, o lo que le llamamos TIS-Payet. En estos tipos de cáncer suele manifestarse de esa manera. Desafortunadamente, cuando uno ya se da cuenta o puede ser manifiesto un cáncer, es que ya está avanzado. Como es la textura de la piel se vuelve como, le llamamos piel de naranja por la textura que se hace similar a la cáscara de naranja. Y también cuando ya tenemos incluso que el tumor ya infiltró la piel y que se encuentran con tumores muy exfoliantes, muy infiltrativos y que ya está a ojos, a simple vista, todo el mundo puede decir que es un cáncer porque ya lo está gritando el tumor. Algo muy importante de esto es el enfoque que debemos de realizar nosotros como médicos y el entenderlo como una población general. El que uno se realice o que las pacientes se realicen autoexploración es importante. Es importante porque ellas llegan a detectar tumores de 1 o 2 centímetros, ¿sí? En manos no diestras. En manos diestras se pueden detectar tumoraciones hasta de 1 centímetro o menos. Pero yo sí quisiera enfocar o decirles a las pacientes que es más importante tomarse una mastografía o un ultrasonido, ya que estas detectan tumores de milímetros y que entonces podemos nosotros ofrecerles algo mucho mejor que aquellas pacientes que ya traen tumores palpables. El tener tumores palpables en la autoexploración nos indica que probablemente ya tengan alguna etapa clínica un poquito más avanzada y que incluso puedan tener afección axilar ganglionar. Y entonces son pacientes que, como les digo, ya no es lo mismo que si estas pacientes hubieran realizado un ultrasonido, una mastografía con anterioridad para poder detectar lesiones de milímetros incluso y poderles dar un tratamiento ante un diagnóstico muy oportuno y mejorarles tanto la calidad de vida como su pronóstico. Eso es definitivo. Gracias, doctor. Y acaba de abordar lo que sería nuestra siguiente pregunta. ¿Por qué es importante realizarse estudios por lo menos una vez al año? Bueno, en la mayoría de los pacientes, recordemos que la media de presentación de cáncer de mama en la mujer mexicana es de 52.5 años. El realizarse estudios de detección anualmente se puede iniciar de esta manera, ¿no? Por ejemplo, todas aquellas pacientes menores de 40 años se tienen que realizar de manera anual a partir de los 25 años de edad un ultrasonido de mama, ¿sí? Y después de los 40 años se tienen que realizar mastografía y ultrasonido, porque los dos potencializan el poder identificar lesiones, no nada más la pura mastografía. Algo muy importante que debemos de tomar en cuenta es no solamente tomarse una mastografía por tomársela. Hay varios tipos de mastógrafos en los cuales se puede realizar una paciente sus estudios. Hablamos de los análogos, de los mastógrafos análogos, de los análogos digitalizados, de los digitales, y ahora la mastografía 3D, como es la tomosíntesis. Entonces, aumenta mucho la sensibilidad entre mejor sea el aparato para realizar los estudios, pero también aumenta mucho la sensibilidad o la sensibilidad que llega a su tope de un 98%, por ejemplo, en estos casos de la tomosíntesis, de acuerdo a quién lo hace. Entonces, también es muy importante el aparato con que se va a hacer el estudio y además, porque esto es operador dependiente, que sea un personal calificado. Normalmente los radiólogos tienen una certificación especial en mama para poder realizarse los estudios y no realizárselos también en cualquier gabinete porque la sensibilidad disminuye de manera drástica.
Entonces, es muy importante lo que les estoy mencionando, realizarse los estudios donde tengan los aparatos adecuados y el personal médico calificado para realizar los estudios y tengamos esa sensibilidad tan grande que tiene hoy en día y que nadie la ha sustituido, la mastografía, ¿sí? En pacientes. ¿Por qué decimos que en las pacientes menores de 40 años no se debe realizar una mastografía? Porque el peor enemigo para la interpretación o que se vean las lesiones en una mastografía es la densidad. Entonces, las pacientes jóvenes que son menores de 40 años, su tejido está muy duro, muy denso y no permite visualizar normalmente las lesiones, pero solamente estaría indicado en algunos casos realizarse mastografía antes de los 40 años de edad cuando, por ejemplo, se sospecha, tiene alta sospecha de cáncer la paciente o que tiene incluso ya antecedentes familiares o hereditarios de cáncer de mama y que traen un patrón genético muy marcado que pueden presentar a cáncer de mama. Muchas gracias, doctor. ¿Podría aclarar a nuestra audiencia lo que significa tomosíntesis, por favor? La tomosíntesis es como una mastografía, pero en 3D, es en tercera dimensión. Tiene mayor sensibilidad que una tomosíntesis digital, que son pues de las más actuales. Y ahora también ya se está haciendo mastografías con contraste. Esto todavía potencializa mucho más la sensibilidad, que es la capacidad de un estudio de detectar lesiones. Entonces, no hay muchos todavía o muchos centros hospitalarios que están realizando mastografías contrastadas, pero esto es evolutivo hacia mejoría. Y hacia mejoría significa que cada vez los estudios nos dan más capacidad de detectar lesiones de manera oportuna, pues para que las pacientes veamos en un futuro no muy lejano, curación de muchas pacientes. Recordemos que el año pasado se incrementó en México 35% de detecciones de cáncer de mama. Esto es altísimo. Esto es altísimo. De 7,000 a 11,000 pacientes detectadas de cáncer de mama en el 2021 es muy alto. Entonces, debemos de hacer conciencia y así como van al Papa Nicolau cada año, así se deben de realizar sus ultrasonidos las pacientes, se deben de realizar sus mastografías, porque una de cada 8 pacientes estamos hablando de que ya puede tener un cáncer de mama. Entonces, sí es muy importante hacerle llegar al auditorio y a nuestros familiares, a diferentes personas, que sí se hagan los ultrasonidos. El ultrasonido no causa ningún impacto sobre la mama y mucho beneficio nos puede dar al detectar lesiones tempranas. No porque son pacientes jóvenes no van a tener cáncer. Claro que cada vez se está viendo cáncer de mama en pacientes más jóvenes y eso es preocupante, pero también es alarmante para nosotros los médicos poner más atención a todas las pacientes que nos llegan al consultorio con lesiones de mama en pacientes jóvenes, no minimizarlas o no pensar que son simples fibroadenomas o son lesiones pues netamente benignas. No, a toda paciente siempre se le debe de estudiar de manera adecuada, realizándole una biopsia y posteriormente, de acuerdo al resultado, dar un tratamiento, ¿no? Muchas gracias, doctor. Las siguientes 2 preguntas recurrentes que tenemos por parte de la audiencia están muy ligadas, por eso se las voy a hacer de manera conjunta. La primera es, ¿cuáles son los factores de riesgo que hay para presentar cáncer de mama? Y la segunda es, ¿el cáncer de mama se hereda? Bueno, dentro de los factores de riesgo voy a responder las 2 preguntas. Los factores de riesgo, hay unos factores de riesgo modificables y otros que no se pueden modificar. Entonces, nosotros o los pacientes se deben de poner las pilas en los que pueden modificar. En los que no pueden modificar, pues ni modo, o sea, es algo que no se puede modificar, que no está en ti el modificarlos y son los de carácter de tipo biológico. Los de tipo biológico son aquellos pacientes, por ejemplo, el ser mujer. Sabemos que el simple hecho de ser mujer ya es
un factor de riesgo importante y el más importante para presentar cáncer de mama, la edad. La edad de presentación, como lo presenté con anterioridad, es la media de 52.5 años. Tener antecedentes familiares de cáncer, o sea, ser predisponente, y aquí va la respuesta a tu segunda pregunta. Claro que se puede heredar el cáncer de mama, pero no es la mayoría de las pacientes. Si yo tengo 10 pacientes con cáncer de mama, 6 de ellas les va a dar por ser mujer. 3 de ellas, de estas 10 pacientes con cáncer de mama, además tienen algunos factores agregados para presentar el cáncer. Y solo una de estas pacientes, de estas 10 pacientes ya con cáncer de mama, es de carácter hereditario. Y suele pasar en pacientes jóvenes, son pacientes de 25, de 30, de 35 años de edad, que tienen antecedentes de que su mamá tiene cáncer de mama, su hermana tiene cáncer de mama, entonces tienen una línea directa de cáncer de mama. Esto, y se tiene que estudiar en forma bien. ¿Por qué? Porque hubo un boom de esto con la famosa actriz Angelina Jolie. Ella tuvo se tienen mutaciones genéticas. Cuando se tienen este perfil genómico, se tienen que realizar pruebas genómicas. Entonces, esta presentó una mutación genética, principalmente son el BRCA1, BRCA2 o BRCA1 y BRCA2, como les llamamos. Y si tienen estas lesiones genéticas o estos oncogenes, las pacientes tienen mucho riesgo, casi el 80% de riesgo de presentar cáncer de mama en un pecho y también en el pecho contralateral y además cáncer de ovario. Entonces, a estas pacientes que tienen este perfil genético, se debe de someter a consulta con un genetista para ver si está indicadas en ellas hacerles esta prueba. Son pruebas que hace década, por ejemplo, hace una década, eran incluso demasiado caras, costaban, no sé, 35, 40 mil pesos y se hacían en sangre y solamente en México y cosas así. Actualmente, estas pruebas ya se hacen en saliva y son extremadamente, nos dicen de muchos marcadores y nos hablan mucho de qué puede presentar la paciente. Y si se realizan esta prueba mediante un perfil genético, como les digo, entonces les disminuimos a un 6%, 6-7% la probabilidad de presentar cáncer de mama de tipo hereditario. Dentro de los otros factores, esta pregunta sí tiene una respuesta muy larga. Dentro de los otros factores también están los de tipo reproductivo, por ejemplo, que son las pacientes nuligestas que nunca se embarazaron, o aquellas pacientes que se embarazaron pero que no amamantaron, aquellas pacientes que tienen una vida hormonal mayor de 40 años, es decir, su menarca, su primer menstruación fue antes de los 12 años y su menopausia después de los 52 años, también son factores de riesgo de tipo reproductivo. Y aquellos, por ejemplo, que se sometieron a algún tratamiento que presentaron radiaciones, por ejemplo, al tórax, como en el caso, por ejemplo, de algunos de los linfomas, y más durante el crecimiento o desarrollo de los pacientes, porque algunos de estos son de la infancia, pueden desarrollar cáncer de mama. Y los que les digo que se deben de tener mayor ímpetu a las pacientes, porque eso les toca al 100%, son los modificables y son los que son de acuerdo al estilo de vida, como es el sedentarismo, como lo es el alcoholismo, como es la obesidad. Dentro de los más importantes, el tabaquismo, el alcoholismo, la obesidad y el sedentarismo, son los 4 factores que dependen del estilo de vida de cada uno de nosotros y que los tenemos que modificar. Ya no es si queremos, los tenemos que modificar para no nada más en cáncer de mama, sino en muchos tipos de cáncer. Podemos nosotros poner nuestro granito de arena para no tener esos factores de riesgos agregados de presentar algún tipo de cáncer. Muchas gracias, doctor. Muy amplia su respuesta y muy, muy buena. Sobre todo, tener esta información presente en este día en el que estamos conmemorando la lucha contra el cáncer de mama. La siguiente pregunta es, si tengo cáncer, ¿es necesario retirar toda la mama y los ganglios de la axila? No, no es así. Como parte les comenté, afortunadamente, en la actualidad, hoy por hoy,
casi el 80% de las pacientes con cáncer de mama no tenemos por qué radicalizarlas, no tenemos por qué quitarles todo su pecho y los ganglios de la axila, ¿sí? Ya sea en etapas clínicas iniciales que se les puede ofrecer a una paciente cirugía de primera intención, son aquellas pacientes, por ejemplo, que tienen un tumor de 2 centímetros, que no hay afección axilar. Esas pacientes pueden, la gran mayoría, nosotros les conservamos el pecho, les hacemos cirugías conservadoras de mama, que esto implica no cortarles todo su pecho. Tenemos pacientes que les hacemos incisiones de 2 centímetros periareolar, que ni se les nota la cicatriz, y por ahí se les está tratando su cáncer de mama, ¿sí? Siempre y cuando cumplan con ciertos requisitos, como les digo. Incluso aquellas pacientes que su tumor está un poquito más grande o que ya tienen afección axilar, se les puede ofrecer desde el marcaje cutáneo o incluso ponerles pequeños clips dentro del tumor y darles quimioterapia neoadyuvante. Es quimioterapia antes de algún procedimiento que viene siendo el procedimiento quirúrgico que estamos planeando, para que la quimioterapia haga lo suyo, reduzca el volumen del tumor o lo llegue a desaparecer, e incluso las características de malignidad de los ganglios. Y entonces podemos a ese tipo de pacientes también, no todas, como les repito, solo algunas etapas, pero estamos hablando del 80% de los pacientes con cáncer de mama que les podemos ofrecer cirugías conservadoras de mama y además conservadoras pues de los ganglios de la axila, no resecándolos todos, sino nada más ganglios centinelas, y si salen negativos no tenemos por qué resecarles todos los ganglios de la axila. ¿Por qué me refiero mucho a los ganglios de la axila? Porque es el sitio de mayor predilección de actividad metastásica de la mama, es decir, habita siembras en su mayor proporción a los que son los ganglios de la axila. Entonces, no todas las pacientes, no tenemos por qué andarles radicalizando la mama. Esto ya está más que estudiado, entonces tienen el mismo pronóstico las pacientes que están indicadas una cirugía conservadora, que si uno les quitara todo su pecho, pero no tiene lo mismo el impacto psicológico ni físico de la paciente, el decir, tengo mi pecho, tuve cáncer de mama, estoy controlada, aquella paciente que también va a decir, estoy controlada, tuve cáncer de mama y ya no tengo mi pecho. Y otra, Adelante, por favor. algo más agregado, incluso trabajamos nosotros con tatuadores, que incluso ofrecen su tratamiento de manera gratuita y ponen implantes de silicón atrás del complejo areola-pezón y se lo forman en 3D. O sea, hay muchas oportunidades de realizar cirugías oncoplásticas para las cuales también estamos adiestrados, y que la paciente tenga también, tanto como en todo, como les digo a las pacientes, primero la vida, después la función y hasta el último la estética, pero la estética es tan importante para nosotros como la vida. Claro, muchísimas gracias, doctor. Abarcó parte de la siguiente pregunta, sin embargo, se la voy a preguntar para que pueda comentarnos más ampliamente. Aparte de la cirugía, ¿qué otros tipos de tratamiento existen? Sí, son 3 los personajes, digamos, no los más importantes, todos somos importantes, pero son 3 los personajes para los tratamientos de cáncer de mama, que es el oncólogo médico, el cual da desde hormonoterapias, quimioterapias, inmunoterapias, y es el radiooncólogo, que da la radiación a las mamas, o a la parte afectada, y los cirujanos oncólogos. Entonces, esto es multidisciplinario. De ahí, pues, son muchos. No los quiero nombrar porque tengo miedo a que se me vaya algún médico que contribuye al tratamiento de cáncer de mama, pero sí, lo que les quiero tener énfasis sí es que es un grupo multidisciplinario, que todos ocupamos de todos y que siempre hay que pedir incluso segundas opiniones si tenemos algunas dudas, y que sí dependemos pues todos de todos. En realidad esto no es de un solo médico, son equipos quirúrgicos ya bien conformados, con la única finalidad de
de llevar a cabo a la paciente a su mejor tratamiento. Gracias, doctor. Sin duda, este tema es de mucha importancia para quienes nos están sintonizando y precisamente por ello ahora lo invito a que pasemos a la sección de preguntas y respuestas de todas aquellas dudas que nos ha hecho el público en vivo. La primera pregunta es de Elis y dice lo siguiente: ¿cuál es el primer tratamiento después de detectarlo? ¿Cómo darle seguimiento? Bueno, una vez que se detecta el cáncer de mama, dice cuál es el primer tratamiento, va a depender de la etapa clínica. Si son etapas clínicas iniciales, como les había mencionado, casi siempre muchas entran a cirugía de manera inicial y mediante cirugías conservadoras de mama con determinación de ganglio centinela. Pero si ya tenemos pacientes, por ejemplo, con afección ganglionar, casi todas las pacientes con afección ganglionar, primero se les tiene que ofrecer quimioterapia. Y hay otras, por ejemplo, hay otras pacientes que ya nos llegan, porque todavía existen ese tipo de pacientes que viven con grandes tumores, todos exfoliados, eso. Entonces sabemos que la quimioterapia va a hacer poco efecto, o les damos radioterapia de tipo hemostático, o les hacemos cirugías de limpieza. Todo va a depender de cómo llegue al consultorio, en qué etapa llegue al consultorio nuestra paciente, una vez que se le diagnostica el cáncer de mama. Y el seguimiento, pues también depende de la etapa clínica que tengamos o depende de los tratamientos que le llegamos a ofrecer a las pacientes, pero el seguimiento es de por vida con ellas. En ocasiones, todo depende de cada una de las pacientes, las citamos cada 4, cada 6 meses, anualmente, pero va a depender mucho, como te digo, de cada paciente, de la etapa clínica de cada paciente y de los tratamientos que ha recibido. Gracias, doctor. La siguiente pregunta de Guadalupe es: ¿qué es cuando en la revisión de la mama dicen que hay fibrosis? ¿Esto significa que podría desarrollar cáncer? La mayoría de las pacientes tienen lesiones, ¿sí? Lesiones de tipo benigno. Si ya podemos hablar de mastopatía fibroquística, que yo creo que es lo que se refiere a la paciente, porque estos diagnósticos son muy comunes en patologías benignas. La mastopatía fibroquística no puede generar un cáncer. Otras condiciones como es el fibroadenoma, es escaso el porcentaje de pacientes que llegan a generar un cáncer en pacientes con fibroadenoma, pero recordemos que esto es de que ya tienen una lesión las pacientes o tienen una condición fibroquística y además tienen un reporte de patología. La patología es la que nos va a definir la conducta que vamos a tomar con cada una de las pacientes. Gracias. Fabiola Correa nos comenta: si hay antecedentes familiares, ¿cómo debo cuidarme y atenderme? Si hay antecedentes familiares ya de línea directa, como le dije, madre, hermana con cáncer de mama, tienen que ir con un genetista a que le haga su perfil, y si considera el genetista realizarle las pruebas del BRCA, como mencioné anteriormente, se las tiene que realizar. Actualmente, les repito, se hace hasta en saliva y el resultado está muy pronto y se actúa de manera adecuada. No, este tipo de pacientes no hay que esperar a que tengan alguna lesión, hay que estudiarlas antes para poderles ofrecer cirugías que en este caso, por ejemplo, si las pacientes que les sale positivo esto, como les había mencionado, se les quitan los 2 pechos, se les conserva la piel a la gran mayoría, se les hace una mastectomía subcutánea, es decir, se les quita todo el relleno, digámoslo así, ¿sí? Y además se les quitan las trompas con los ovarios. Para disminuir el riesgo de cáncer tan alto de un 80 a un 6%, 7% aproximadamente. Cabe mencionar pues que las pacientes se les ponen sus prótesis y cosas oncoplásticas para que estéticamente estén bien, pero si sale la mutación genética positiva. Gracias, doctor. ¿Cuál es el estado de ER2 del cáncer? ¿Qué implica esto? Nos pregunta Diana Jacqueline.
A la mama se le hace un estudio que se llama inmunohistoquímica. La inmunohistoquímica, de manera práctica, les van a decir el HER2-Neu, y ya incluso ya hay algunas subdivisiones del HER2, ya no nada más es el HER2-Neu, y además de los receptores de estrógenos y de los receptores de progesterona. Esto y a otros como el Ki-67. Son muchos los resultados de inmunohistoquímica. Esto nos va a servir, bueno, les va a servir a los oncólogos médicos para dar el tratamiento adecuado. Antes, a la gran mayoría de las pacientes, estoy hablando de muchos años antes, se les daba la misma quimioterapia. Actualmente no. Actualmente ya le llamamos como terapias dirigidas, terapias blanco, de acuerdo a la inmunohistoquímica. He ahí la importancia de realizarle a todas las pacientes con cáncer de mama, estudios de inmunohistoquímica para ver cómo está el HER2-Neu o los receptores de estrógenos y de progesterona principalmente. Gracias, doctor. Fabiola Correa pregunta, ¿qué hay de cierto que a veces no es posible que un ginecólogo pueda detectar posibles tumores y debe uno revisarse con un oncólogo? Bueno, la mayoría de los pacientes que tenemos en la consulta en realidad son revisados por ginecólogos. Los ginecólogos, al actuar de manera profesional y ética, ellos detectan lesiones mediante biopsias, ¿sí? Ya sea la biopsia mejor que se debe de realizar, en realidad es una biopsia con aguja de corte. Una vez que el ginecólogo identifica una lesión maligna que mandó realizar una biopsia, los ginecólogos no dudan en mandarlos al oncólogo para su tratamiento oncológico. Gracias, doctor. Pregunta Marioni Pin. He escuchado que el desodorante puede causar cáncer de mama. ¿Es cierto? No, es algo falso. No está demostrado científicamente que el desodorante y algunos otros mitos ocasionen cáncer de mama. Muchas gracias, doctor. Carlen Hernández comenta, cuando tienes quistes de agua en la mama, ¿se puede volver cáncer? No, esta es similar a la pregunta, no sé si fue la primera, no, la segunda. No, en este caso los quistes, cuando son quistes simples, no tienen relación con el cáncer de mama, pero hay alguna entidad de que le llamamos quistes complejos, en los cuales no nada más tiene la parte quística, la parte de la tumoración, sino también tiene una parte sólida, que esa sí puede llegar a tener un cáncer, pero todas estas pacientes se tienen que realizar una biopsia cuando son imágenes compuestas. De acuerdo, doctor, muchas gracias. Graciela Gómez pregunta, ¿en qué consiste la cirugía conservadora de ganglio centinela con doble técnica? Bueno, la determinación de ganglio centinela consiste en lo siguiente: si nosotros tenemos una paciente que vamos a llevar a una cirugía conservadora y clínicamente es si no palpo ganglios en mi axila y por medio del ultrasonido me dicen que los ganglios no tienen cambios morfológicos sugerentes de que tengan cáncer mis ganglios, nosotros debemos de realizar la determinación de ganglio centinela con doble técnica, que es la que tiene más sensibilidad. Esto es de la siguiente manera: aplicamos Tecnesio 99, que es un radiofármaco en la región periareolar principalmente o peritumoral, y también azul patente. Estos dos componentes van a migrar y nos van a decir si los ganglios de la axila tienen cáncer o no. Y entonces nosotros, mediante pequeñas incisiones de hasta 1 centímetro, 1.5 centímetros, exploramos la axila, quitamos nada más el ganglio centinela. El ganglio centinela es el que está emanando la radiación del Tecnesio 99, que es un radiofármaco, como ya les dice, y es el que está de color azul. Entonces, ese ganglio puede haber 1, 2 o 3 ganglios centinelas. Los mandamos a analizar en un estudio durante la cirugía. Y si la patóloga nos dice, esos ganglios no tienen cáncer, no tenemos por qué quitarle los ganglios de la axila a la paciente.
Si nos dice la patóloga, estos ganglios tienen cáncer, hay que radicalizar la axila. Esto se puede hacer en pacientes que son de primera instancia quirúrgicas, que son etapas clínicas tempranas, pero hoy en día también en algunas pacientes se puede realizar después de que ya tuvieron, por ejemplo, un ganglio afectado de cáncer y que les damos quimioterapia neoadyuvante, pero antes de darle la quimioterapia neoadyuvante, nosotros lo clipamos a ese ganglio para tenerlo identificado y le da el oncólogo médico quimioterapia neoadyuvante, puede llegar a desaparecer ese ganglio, su forma metastásica que tiene, entonces, pero ya lo tenemos identificado con un clip. Entonces, en esos pacientes, después de la quimioterapia, también les podemos ofrecer determinación de ganglio centinela con doble técnica, que esto lo hacemos muy comúnmente nosotros. Muy claro, doctor. Muchísimas gracias. Yara López Ortega nos pregunta, me gustaría saber si una persona de 60 años y con fibrosis quística debe realizarse cada año la mastografía y ultrasonido. ¿No afecta la radiación? No, después de los 60 años, los estudios incluso se pueden ir pausando cada 2 años y eso, la fibrosis quística, como les he mencionado, cuando ya tiene un reporte de patología y tiene muchos años de evolución la paciente que no tiene cambios vistos por mastografía o por ultrasonido, no tienden a generar un cáncer. Y este tipo de mastógrafos, mientras estén calibrados y sean de manera adecuada, no afectan la mama para generar un cáncer como mitos dicen, ¿no? Ok, muchísimas gracias. Gris nos pregunta, ¿qué porcentaje de mujeres con implantes mamarios desarrolla cáncer? Lo mismo, es el mismo porcentaje de pacientes sin implantes o con implantes, nada más que los estudios de imagen, sí de preferencia, si son pacientes con implantes, en ocasiones preferimos pedirles diferentes estudios como hasta resonancias magnéticas de mama. Ok, muchísimas gracias. Por último, nos pregunta Hey Makeup, ¿cómo se sabe cuando el cáncer de mama ya es avanzado? Bueno, cuando se encuentra oculto, es decir, que a simple vista no lo vemos porque puede ser una cosa muy visible cuando está exfoliado el cáncer. No, como les digo, cuando uno realiza estudios de extensión, si no nada más el ultrasonido y la mastografía, sino uno ve la etapa clínica y sospecha de actividad metastásica en otro órgano, nosotros podemos pedir desde radiografías, tomografías de tórax, desde ultrasonidos hepáticos, tomografías abdominopélvicas, dependiendo de la etapa clínica y dependiendo de lo que nosotros pensamos que pudiera llegar a tener actividad metastásica, pedimos los estudios para poderlos corroborar. Ok, muchas gracias por aclarar las dudas de que nos están viendo, doctor Youssef. Y antes de pasar al giveaway, les recuerdo que contamos con precios especiales en estudios para la mujer. Las invito a que nos escriban para compartirles la información del Hospital Star Médica de su preferencia. Y ahora sí pasamos al giveaway de esta sesión. El día de hoy nuestras participantes son quienes nos compartieron sus preguntas durante los primeros 15 minutos de este en vivo. La ganadora, les recuerdo, se llevará un check-up mujer que incluye un ultrasonido mamario para menores de 40 años o si la ganadora tiene más de 40 años, una mastografía, ultrasonido pélvico, examen general de orina, biometría hemática, química sanguínea de 2 elementos y valoración médica. Mucho éxito a todas. Adelante. La ganadora es Tere Barragán. Muchísimas felicidades, Tere. Nos pondremos en contacto contigo a través de nuestras redes sociales para hacerte llegar tu certificado y lo puedas hacer válido en cualquiera de nuestros Star Médica. Doctor Youssef, hemos llegado al final de esta sesión. Muchísimas gracias. ¿Hay algo más que quisiera agregar? Pues sí, que estamos para servirles. Yo tengo mi consultorio en Star Médica, es el 115, y los teléfonos no los veo en pantalla, pero
44 32 73 1603 es mi teléfono particular y ya les estarán enviando el teléfono de contacto del consultorio, porque no me lo sé. Gracias, doctor. Solamente aclarar a nuestra audiencia que el doctor Youssef se encuentra en Star Médica Morelia para que puedan localizarlo. Muchas gracias a quienes estuvieron con nosotros durante este en vivo, un espacio organizado para compartirles información de salud y aclarar sus dudas. Hoy más que cualquier otro día, decide cuidarte y realizarte tu estudio. Que tu motor sea el amor, no el temor. Chécate. No olviden compartir esta plática con sus seres queridos y mantenerse al tanto de nuestras redes sociales para conocer la fecha y tema de nuestro siguiente Star Medica Talks. Hasta la próxima. Buenas noches.